En un barrio obrero de una ciudad gris, donde el humo de las fábricas se mezclaba con la niebla de las mañanas, vivía la familia Torres: Javier, el padre; Clara, la madre; y sus dos hijos, Mateo, de 10 años, y Sofía, de 5. Javier era un hombre de manos callosas, un mecánico que reparaba autos en un taller pequeño, pero su risa llenaba la casa como un eco cálido. Sin embargo, bajo esa fachada, Javier cargaba un secreto que lo consumía: una deuda imposible con un prestamista local, don Vicente, un hombre de mirada fría y reputación temida. Todo comenzó con un préstamo para salvar el taller tras un incendio, pero los intereses se acumularon como una avalancha. Javier no podía pagar, y don Vicente no era de los que perdonaban. Cada noche, Javier llegaba a casa con el peso del mundo en los hombros. Clara notaba su silencio, pero él esquivaba sus preguntas con sonrisas forzadas. Mateo, con sus ojos curiosos, lo veía escribir números en un cuaderno viejo, pero no entendía por qué su padre parecía tan lejos, aun estando sentado a la mesa. Una noche, don Vicente apareció en el taller con dos hombres de rostros duros. «Tienes una semana, Javier», dijo, con una voz que cortaba como el filo de un cuchillo. «O pagas, o tu familia lo lamentará». Javier sintió que el suelo se desvanecía. No podía poner en riesgo a Clara, a Mateo, a Sofía, pero tampoco podía mirarlos a los ojos y admitir su fracaso. Esa noche, mientras la casa dormía, Javier escribió una carta. Sus manos temblaban al dejarla sobre la mesa de la cocina. «Lo siento. No soy el hombre que merecen. Estarán mejor sin mí». Tomó una mochila con lo esencial y salió al frío de la madrugada. Sus pasos resonaron en la calle vacía, cada uno un clavo en su corazón. No miró atrás, temiendo que, si lo hacía, no tendría el valor de seguir. En su mente, huir era la única forma de protegerlos de su deuda, de su vergüenza, de sí mismo. Clara despertó al amanecer y encontró la carta. Sus manos temblaron al leerla, y un grito mudo se ahogó en su garganta. Mateo, que bajaba las escaleras, vio a su madre derrumbarse. «¿Dónde está papá?», preguntó, pero Clara solo pudo abrazarlo, sin palabras. Sofía, ajena a todo, jugaba con un oso de peluche en el suelo. La casa, que antes vibraba con risas, ahora se llenaba de un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera de luto. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Clara trabajó doble turno en una fábrica textil, sus manos encalleciéndose tanto como las de Javier. Mateo, con solo 10 años, asumió un rol que no le correspondía. Cuidaba de Sofía, ayudaba con las tareas y aprendía a ocultar sus lágrimas para no preocupar a su madre. Pero en su interior, la ausencia de su padre era una herida abierta. Cada noche, miraba por la ventana, esperando ver a Javier regresar, con su chaqueta gastada y su sonrisa torcida. Pero la calle siempre estaba vacía. En la escuela, Mateo se volvió callado. Los otros niños notaban su ropa remendada y sus zapatos gastados, y las burlas no tardaron en llegar. «Tu papá te abandonó porque no te quería», le dijo un compañero un día. Mateo apretó los puños, pero no respondió. En cambio, canalizó su dolor en los estudios. Los libros se convirtieron en su refugio, un lugar donde el mundo no dolía tanto. Su maestra, la señora López, notó su talento para las matemáticas y le dio libros extras, animándolo a soñar más allá del barrio. Clara, mientras tanto, luchaba por mantener a la familia a flote. La deuda de Javier había sido saldada por don Vicente tras vender el taller, pero la pérdida dejó un hueco que el dinero no podía llenar. Clara se culpaba en secreto, preguntándose si pudo haber hecho algo para evitar que Javier huyera. Sofía, demasiado pequeña para entender, preguntaba por su papá con menos frecuencia, pero a veces se dormía abrazando una de sus camisas viejas, que aún olía a aceite de motor. Mateo guardaba un recuerdo vívido, el último día que vio a su padre, cuando Javier le prometió llevarlo a pescar al río. Esa promesa rota se convirtió en un ancla, un recordatorio de lo que había perdido. Pero también encendió en él una chispa de determinación. «Voy a ser alguien», se decía, mirando las estrellas desde el tejado de su casa. «Voy a demostrarle que no necesitaba irse». Pasaron los años, y Mateo creció en un mundo que no perdonaba errores. A los 18, obtuvo una beca para estudiar ingeniería en una universidad prestigiosa.
Dejó el barrio, pero no a su familia. Cada fin de semana, regresaba a casa con Clara y Sofía, trayendo comida, libros, y una sonrisa que escondía el cansancio. En la universidad, Mateo destacó. Sus profesores alababan su mente analítica, y pronto llamó la atención de una empresa tecnológica que buscaba talentos jóvenes. A los 22, fundó su propia startup, una plataforma de inteligencia artificial que optimizaba procesos industriales. Lo que comenzó como un proyecto universitario se convirtió en un imperio. A los 30, Mateo era millonario. Su rostro aparecía en revistas, su nombre en conferencias internacionales. Compró una casa para Clara y Sofía en un barrio elegante, lejos del humo y la tristeza del pasado. Clara, ahora con canas, lloraba de orgullo al verlo. Sofía, convertida en una joven artista, pintaba murales que contaban historias de resiliencia. Pero incluso en la cima, Mateo llevaba una sombra. Nunca habló de su padre, pero su ausencia seguía doliendo, como un eco que no se apagaba. Mientras tanto, Javier vivía una vida de sombras. Tras huir, vagó de ciudad en ciudad, trabajando en talleres clandestinos, durmiendo en pensiones baratas. La culpa lo carcomía. Cada año, escribía cartas que nunca enviaba, palabras que se ahogaban en su orgullo roto. Don Vicente había desaparecido de su vida, pero el precio de su libertad fue perderlo todo. Javier envejeció prematuramente, sus manos temblorosas, su rostro marcado por el arrepentimiento. A veces, veía noticias de un joven empresario llamado Mateo Torres, y su corazón se detenía. Sabía que era su hijo, pero no se atrevía a acercarse. ¿Qué podía ofrecerle un hombre que lo abandonó? Una tarde de invierno, Mateo viajaba a una conferencia en una ciudad costera. Su auto, un modelo eléctrico de última generación, se detuvo en un taller pequeño por una avería menor. Al entrar, vio a un hombre mayor, encorvado sobre un motor, con una chaqueta gastada que le resultaba extrañamente familiar. El hombre levantó la vista, y sus ojos se encontraron. Era Javier. El tiempo se detuvo. Mateo sintió que el aire se le escapaba. Javier, con el rostro pálido, susurró: «Mateo». Pero no pudo decir más. Mateo salió del taller sin decir una palabra, su corazón latiendo con furia. Esa noche, en su hotel, no pudo dormir. Recordó las noches esperando a su padre, la carta en la mesa, el llanto de su madre. Pero también recordó la risa de Javier, sus manos enseñándole a armar un motor, la promesa de ir a pescar. La rabia y el amor se mezclaban en un torbellino. Al día siguiente, regresó al taller. Javier estaba allí, limpiando herramientas con manos temblorosas. «Tenemos que hablar», dijo Mateo, su voz firme pero rota. Javier lo llevó a una mesa en un rincón del taller. Con la voz quebrada, le contó todo: la deuda, el miedo, la amenaza de don Vicente. «Pensé que si me iba, los protegería», dijo, con lágrimas en los ojos. «Pero no pasa un día sin que me arrepienta». Mateo lo escuchó en silencio, sus manos apretadas en puños. Quería gritar, abrazarlo, golpearlo, todo a la vez. «En cambio», dijo, «nos destruiste, papá, pero yo construí algo de esas ruinas». El reencuentro abrió una herida vieja, pero también una puerta. Mateo no podía perdonar del todo, pero tampoco podía ignorar el dolor en los ojos de su padre. Javier le pidió verlo de nuevo, solo para hablar, para saber de Clara y Sofía. Mateo dudó, pero accedió. Durante semanas, se encontraron en cafeterías, en parques, en silencio compartido. Javier hablaba de sus años perdidos, de trabajos duros, de noches frías. Mateo hablaba de su empresa, de su madre, de Sofía, pero nunca de su propio dolor. Era un muro que no podía derribar. Clara, al enterarse, se negó a ver a Javier. «Me dejó sola con 2 niños», dijo, con la voz temblando de ira. Sofía, en cambio, sentía curiosidad. Quería conocer al hombre que solo recordaba como una sombra. Mateo organizó un encuentro en un parque. Sofía, con sus pinceles en la mochila, miró a Javier con una mezcla de distancia y compasión. «Eres mi papá, pero no te conozco», le dijo. Javier asintió, sin excusas, solo con lágrimas. Mateo comenzó a entender que su riqueza no llenaba el vacío que su padre dejó. Sus millones, sus premios,
su éxito. Todo parecía pequeño frente a la pregunta que nunca se fue. ¿Por qué no luchaste por nosotros? Javier no tenía respuestas que sanaran, solo arrepentimiento. Pero en esos encuentros, Mateo vio algo nuevo. Un hombre roto, pero humano, que cargaba su propio infierno. Un día, Mateo invitó a Javier a su oficina, un rascacielos de cristal que dominaba la ciudad. Javier, con su ropa gastada, parecía fuera de lugar entre los empleados trajeados. Mateo le mostró su mundo, pantallas con datos, prototipos de inteligencia artificial, vistas que cortaban el aliento. Pero lo que más impactó a Javier fue un pequeño marco en el escritorio de Mateo, una foto de los cuatro, tomada cuando Mateo tenía 8 años, todos sonriendo en un picnic. Nunca la tiré, dijo Mateo, con la voz baja. Javier rompió a llorar. No merezco esto, Mateo. No merezco que me hagas parte de tu vida. Mateo lo miró, dividido entre el niño que esperaba a su padre y el hombre que había conquistado el mundo. No sé si puedo perdonarte, dijo. Pero no quiero seguir cargando este odio. Fue el primer paso hacia algo que no era perdón, pero tampoco rencor. Era un intento de seguir adelante. Clara, con el tiempo, aceptó hablar con Javier. No hubo abrazos, no hubo reconciliación. Solo palabras duras, verdades que necesitaban salir. Nos rompiste, le dijo Clara. Pero ellos son mi fuerza. Javier asintió, aceptando el peso de sus errores. Sofía, por su parte, comenzó a pintar un cuadro inspirado en su padre. Un hombre caminando solo bajo la lluvia, pero con un rayo de luz rompiendo las nubes. Mateo decidió ayudar a Javier, no por amor, sino por cerrar un capítulo. Le ofreció un trabajo en uno de sus talleres asociados, un lugar donde pudiera usar sus manos, su talento. Javier aceptó, agradecido, pero con la condición de no recibir favores. Quiero ganármelo, dijo. Por primera vez, Mateo vio un destello del hombre que recordaba, el que le enseñó a no rendirse. La relación entre ellos nunca fue la de un padre e hijo cercanos. Había demasiadas grietas, pero compartían momentos, un café, una charla sobre motores, un silencio que ya no pesaba tanto. Mateo aprendió que el perdón no era olvidar, sino soltar. Clara y Sofía encontraron su propio equilibrio, manteniendo a Javier a distancia, pero sin cerrarle la puerta del todo. El éxito de Mateo creció, pero él comenzó a invertir en su barrio antiguo, construyendo escuelas, talleres, parques. Quería que otros niños como él tuvieran una salida. En una inauguración, dedicó el proyecto a los que luchan, incluso cuando el mundo se les derrumba. Javier, desde la multitud, lo escuchó con lágrimas en los ojos, sabiendo que esas palabras eran, en parte, para él. Años después, Javier enfermó. Una vida de trabajos duros y noches frías dejó su cuerpo frágil. Mateo lo visitó en el hospital, sentado junto a su cama. Javier, con la voz débil, le dijo, hice todo mal, pero tú hiciste todo bien. Mateo tomó su mano, algo que no había hecho en décadas. No todo, papá, pero lo intenté. Javier murió una noche de primavera, con Mateo a su lado. No hubo grandes reconciliaciones, solo un entendimiento silencioso. Mateo organizó un funeral sencillo, donde Clara y Sofía dejaron flores. En el cementerio, Mateo miró al cielo y pensó en la promesa de ir a pescar, una que nunca se cumplió, pero que ya no dolía tanto. La vida siguió. Mateo continuó construyendo. Clara encontró paz en su jardín. Sofía pintó un mural que recorrió el mundo. Pero en cada uno, quedaba el eco de Javier. Un hombre que los abandonó, pero que también los marcó para siempre. La riqueza de Mateo no estaba en su cuenta bancaria, sino en la familia que sostuvo, en las cicatrices que lo hicieron más fuerte. Y en algún lugar, entre las estrellas, los pasos de Javier seguían resonando, un recordatorio de que incluso los errores pueden dejar un legado de amor.